Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, nos detendremos a meditar hoy la epístola de San Bernabé. Es un trabajo que no realizó el apóstol San Bernabé, compañero de San Pablo, sino que es una obra de un autor desconocido. Habría sido escrito entre los años 70 y 130 después de Cristo, por lo tanto, entre la primera y la segunda destrucción del Templo de Jerusalén. Tiene como contenido fundamental un llamado de atención a los cristianos por el peligro de los judaizantes, que eran aquellos cristianos que se habían convertido del judaísmo, pero que añoraban las prácticas de la ley mosaica y pretendían exigirlas también a los seguidores de la nueva ley. Esta obra tiene dos partes. En la primera se ahonda en la interpretación de los pasajes del Antiguo Testamento a la luz del Nuevo, con un profundo conocimiento de la Escritura, y la abundancia de citas es de gran interés para el estudio de la transmisión del texto sagrado y de su utilización como fundamento de los dogmas. Y la segunda parte es de carácter más didáctico y contiene una descripción de la vida cristiana y un conjunto de normas morales que el cristianismo exige. A continuación les leeré un fragmento de esta segunda parte de la epístola de Bernabé. Si tuviéramos que ponerle un nombre a esta meditación, yo la llamaría un examen de conciencia, pues este relato que escucharán nos lleva justamente a meditar cómo estamos viviendo el mensaje del Señor, el Evangelio de Jesús. Este fragmento se titula Los dos caminos y dice así: dos caminos hay de doctrina y de poder, el de la luz y el de las tinieblas, pero es la diferencia entre los dos caminos grande, pues sobre uno están establecidos los ángeles de Dios, portadores de luz, y sobre el otro los ángeles de Satanás. Uno es Señor desde siempre y por siempre, y el otro es el príncipe del tiempo presente y de la iniquidad. El camino de la luz es este. Si alguno quiere seguir su camino hacia el lugar fijado, apresúrese por medio de sus obras. Ahora bien, el conocimiento que nos ha sido dado para caminar en él es el siguiente: amarás al que te creó, temerás al que te formó, glorificarás al que te redimió de la muerte. Serás sencillo de corazón y rico de espíritu. No te juntarás con los que andan por el camino de la muerte. Aborrecerás todo lo que no es agradable a Dios. Odiarás toda hipocresía, no abandonarás los mandamientos del Señor. No te exaltarás a ti mismo, sino que serás humilde en todo. No te arrogarás gloria para ti mismo. No tomarás determinaciones malas contra tu prójimo, ni infundirás a tu alma temeridad. No fornicarás, no cometerás adulterio, no corromperás a los jóvenes. Cuando hables la palabra de Dios,
que no salga de tu boca tergiversada, como hacen algunos. No harás acepción de personas para reprender a cualquiera de sus pecados. Serás manso y tranquilo, serás temeroso de las palabras de Dios que has oído, no guardarás rencor a tu hermano. No vacilarás sobre las verdades de la fe. No tomes en vano el nombre de Dios. Amarás a tu prójimo más que a tu propia vida. No matarás a tu hijo en el seno de la madre, ni una vez nacido le quitarás la vida. No dejes sueltos a tus hijos o a tus hijas, sino que desde su juventud les enseñarás el temor del Señor. No serás codicioso de los bienes de tu prójimo, no serás avaro, no desearás juntarte con altivos, por el contrario, tratarás con los humildes y los justos. Los acontecimientos que te sobrevengan los aceptarás como bienes, sabiendo que sin la disposición de Dios nada sucede. No serás doble ni de intención ni de lengua. Te someterás a tus amos como imagen de Dios, con reverencia y con temor. No mandes con dureza a tu esclavo o a tu esclava, que esperan en el mismo Dios que tú, no sea que dejen de temer al que es Dios de unos y otros, porque no vino Él a llamar con acepción de personas, sino a los que preparó el Espíritu. Compartirás todas las cosas con el prójimo. No dirás que son de tu propiedad, pues si en lo imperecedero sois partícipes en común, cuanto más en lo perecedero. No serás precipitado en el hablar, pues red de muerte es la boca. Guardarás la castidad de tu alma. No seas de los que extienden la mano para recibir y la encogen para dar. Amarás como a la niña de tus ojos, a todo el que habla del Señor. Día y noche te acordarás del día del juicio y buscarás cada día la presencia de los demás cristianos, bien trabajando y caminando para consolar por medio de la palabra, bien meditando para salvar un alma con la palabra, bien trabajando con tus manos para rescate de tus pecados. No vacilarás en dar, ni cuando des murmurarás, sino que conocerás quién es el justo remunerador del salario. Guardarás lo que recibiste sin añadir ni quitar nada. Aborrecerás totalmente el mal, juzgarás con justicia. No serás causa de cisma, sino que pondrás paz y reconciliarás a los que contienden. Confesarás tus pecados, no te acercarás a la oración con conciencia mala. Este es el camino de la luz. El camino del demonio es tortuoso y está repleto de maldición, pues es un camino de muerte eterna en medio de tormentos, en el que se halla todo lo que arruina el alma: idolatría, temeridad, arrogancia de poder, hipocresía, doblez de corazón, adulterio, asesinato, robo, soberbia, transgresión, engaño, maldad, vanidad, hechicería, magia, avaricia, falta de temor de Dios, perseguidores de los buenos, aborrecedores de la verdad, amantes de la mentira, desconocedores del salario de la justicia, no concordes con el bien ni con el juicio justo, despreocupados de la viuda y del huérfano, no vigilantes para el temor de Dios, sino para el mal, alejadísimos de la mansedumbre y de la paciencia, amantes de la vaciedad, perseguidores de la recompensa, despiadados con el pobre, indolentes ante el abatido, inclinados a la calumnia, desconocedores del que los ha creado, asesinos de niños, destructores de la obra de Dios,
que vuelven la espalda al necesitado, que abaten al oprimido, defensores de los ricos, jueces injustos de los pobres, pecadores en todo. Terminado el texto, vamos a considerar un poquito las palabras de esta epístola de Bernabé. Ya comprenderán por qué les decía que si tuviera que ponerle un nombre a esta meditación, la llamaría examen de conciencia, porque el autor justamente se dedica a hacer un elenco bastante pormenorizado, con mucho detalle, explicando cuáles son las obras buenas que debe vivir el cristiano y cuáles son las malas de las que debe apartarse. Vamos a ir desglosando y tratando de aportar alguna idea a este elenco tan detallado. Quizá no lleguemos a explicarlo todo en este rato de oración, pero por lo menos avanzaremos un poquito y trataremos de hacer entonces ahora nuestro examen de conciencia con esta epístola de San Bernabé. Entonces, cuando comienza hablando del camino de la cruz, el autor nos dice: amarás al que te creó, temerás al que te formó y glorificarás al que te redimió de la muerte. Pensemos entonces en nuestro examen de conciencia cómo estamos amando al Señor y si realmente podríamos enumerar o decir algunas de esas obras buenas que estamos haciendo para demostrar nuestro amor, porque obras son amores y no buenas razones, y el amor necesariamente se tiene que manifestar en obras. ¿Cuáles son esas obras de piedad, esas obras de caridad, esos detalles que estamos teniendo diariamente con el Señor? Pensemos, si el Señor nos llamara ahora a su presencia, nosotros, ¿qué obras buenas podríamos presentarle? Amarás, temerás y glorificarás, dice el autor. Yo te recomiendo el temor como don del Espíritu Santo, que es un temor de amor, que es un dolor o un temor a ofender a un Dios que nos quiere tanto, que nos cuida tanto, que tanto nos ha dado y tanto nos ayuda. Es ese temor de ofender por el amor grande que le tenemos a nuestro Padre Dios. Y también debemos glorificarlo con frecuencia. Quizá una manera práctica de glorificar al Señor es rezar muchas veces, rezar repetidamente gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Rezarlo muchas veces sabiendo que así estamos glorificando al Señor. También se nos dice: serás sencillo de corazón. La sencillez es un don de Dios, pero también exige de parte nuestra la luchar contra esa vanidad que nos lleva a estar demasiado pendiente de nuestras cosas, quizás de nuestra apariencia personal, esa susceptibilidad que a veces nos hace demasiados sensibles con los comentarios, a veces no tan favorables, de conocidos, de vecinos, compañeros de trabajo. La sencillez es lo contrario de la complicación. A veces uno es un poco complicado y le da demasiadas vueltas a las cosas cuando debería echarles un poco de tierra o superarlas, olvidarlas. A veces la imaginación es demasiado frondosa y sigue dando vueltas y vueltas y vueltas. Hay temas que hay que dejar de lado, que hay que pasar de página. Por ejemplo, no sé, las malquerencias, los rencores, los pensamientos negativos para con los demás. También se nos dice: no te juntarás con los que andan por el camino de la muerte. En ese sentido, nosotros no vamos a juntarnos con ellos si es que no los podemos cambiar. Si el ambiente es tal que nos arrastra, evidentemente vale la pena apartarse. Pero amigos podemos tener de todo tipo. También gente que no es que no es buena y que va por el camino del mal. Pero evidentemente
ellos tienen que saber muy bien cuál es nuestra forma de pensar, de ver las cosas, cuál es nuestra forma de vivir, y respetarán. Quizá ellos no lo quieran compartir, en fin, quizá ellos no quieran vivir como nosotros, pero bueno, nosotros tenemos que ser personas abiertas y querer a todos, Quizá el día de mañana, cuando sepan responder a ese llamado del Señor a la conversión, y bueno, tendrán a alguien cercano que les podrá orientar hacia la confesión, o podrá explicarles cómo se hace oración, cómo se pide perdón al Señor, etcétera. Se nos recomienda tener también aberración a todo lo que es desagradable a Dios, ¿no? Aborrecerás todo lo que no es agradable a Dios. Y pensemos, con el pecado venial, nosotros a veces transigimos, porque a veces uno dice, bueno, esto no es tan grave, esto no es una ofensa grave a Dios, con esto yo no pierdo la gracia santificante. Tratemos de tener verdadero aborrecimiento al pecado venial, a las faltas pequeñas, porque lo sabemos, el pecado venial nos lleva al pecado grave. Las faltas chicas poco a poco van predisponiendo para las faltas más graves. Y también se nos dice que odiaremos toda hipocresía. Hoy por hoy quizás la hipocresía no sea el pecado más corriente, en el sentido de que no es que la gente esté así con un gran afán de aparentar, no sé, una santidad o una bondad. Existe una apología de la desfachatez, ¿no? Una apología del pecado, una apología de conductas que ofenden a Dios y que van contra la dignidad de la persona humana. Pero, en fin, la hipocresía también puede entrar en nuestro corazón y a veces pretender aparentar y ser cosas o dar una imagen que uno realmente no es. Esto no quiere decir que uno no tenga que tratar de portarse bien también para que ayudar a los demás. No es que uno sea una especie de ejemplo, uno vive para dar ejemplo, una especie de maestra ciruela, no, ni mucho menos, uno no está para dar ejemplo, pero que damos ejemplo, que la gente nos mira, eso no cabe la menor duda, y por eso también tenemos que portarnos bien, en primer lugar por tantos, pero también pensemos, no podemos ser motivo de pecado, motivo de escándalo o mal ejemplo para los demás. No te exaltarás a ti mismo, sino que serás humilde. Pensemos cómo son nuestras conversaciones. A veces uno exagera demasiado las cosas para quedar bien, Mucho más triste es que uno diga mentiras para justamente vanagloriarse, así mandándose la parte, contando historias. Vamos a ser personas divertidas, alegres, pero siempre diciendo la verdad y siempre pasando un poco desapercibido, en el sentido de no caer en la ridiculez de ponerse uno como ejemplo, o hablar yo, y lo único que le importa es, en fin, lo que uno dice o lo que dicen los demás, etcétera, etcétera, etcétera. También se nos dice que tenemos que procurar no tomar determinaciones malas contra el prójimo. En ese sentido tenemos que estar lejísimos de todo lo que pueda ser la venganza, ¿no? La venganza es algo malísimo, pero además también saber perdonar. En eso nos reconocerán a nosotros los cristianos, en que amamos a los demás, en que amamos al prójimo, en que perdonamos. ¿Y qué es esto de la temeridad? Y la temeridad es tomar algunos riesgos inútiles que pueden ofender a Dios, ponerse en ciertas ocasiones de pecado que pueden llevar a ofender a Dios, y pensar que uno solo puede superar ciertas cuestiones, cuando a veces lo mejor es no ponerse ni siquiera en ocasión. No fornicarás, no cometerás adulterio, no corromperás a los jóvenes. En fin, en ese sentido vale la pena hilar mucho más fino, ¿no? O sea que estos pecados son realmente pecados gravísimos y que habitualmente uno no caiga, pero también tenemos que cuidar la santa pureza y la castidad en detalles como la atención en la vista, que por allí entran tantas imágenes que pueden
llevar a la imaginación o a la inteligencia a traer malos pensamientos, cuidar un poco a veces las conversaciones, como a veces entre cierto grupo de personas puede llegar a ser conversaciones no muy convenientes, no muy buenas. Entonces, en ese sentido, en fin, habrá que ver cómo uno se sabe